Los padres tienen una tremenda tarea que realizar. No es fácil ser padre. Tampoco se ha ido a una universidad o un colegio para aprender a ser padres. Son pocos los padres que tienen alguna formación específica en educación infantil que les permita entender qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Eso es normal. Así que no hay que afligirse cuando algunos padres dicen, bueno, es que no sé qué hacer. Y bueno, cuando dices no sé qué hacer, esa es una buena señal, porque si reconoces que tienes un problema, estás admitiendo que tienes una dificultad y eso es positivo, porque así puedes buscar soluciones. Hoy día tenemos una cantidad de herramientas que no existían en los tiempos cuando nuestros padres nos educaron o cuando nosotros mismos educamos a nuestros hijos. Existen alternativas. Y en estas alternativas, una pregunta recurrente es ¿cómo educo sin tener que golpear? El golpe no enseña, al contrario, el golpe maltrata. El golpe verbal tampoco lo hace. Una buena alternativa para educar es algo que se viene utilizando desde hace muchos años en contextos no punitivos, donde educadores, psicólogos, antropólogos, sociólogos buscaban formas de enseñar, educar a las personas sin tener que recurrir a la violencia. Y eso es el contrato. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un pacto, un acuerdo que hacen dos partes. En este caso, padres e hijos. Y van a pactar. Un contrato, evidentemente, lo podrás realizar con personas que tengan un nivel cognitivo ya un poquito más avanzado. Con niños de 4 o 5 años los puedes empezar a hacer. A la forma de un niño de 4 o 5 años. Hacer un contrato con niñitos más pequeños no se puede. Y a medida que va ascendiendo, el contrato tiene que ir siendo cambiado. ¿Qué contiene un contrato? Deberes y derechos, como todo contrato. En el caso de los niños, los contratos tienen que ser cortos y claros. Siempre eso es importante. Y implica que el niño tiene el derecho de exigir ciertas cosas que se cumplan en el contexto del contrato, que pacta entre dos partes. Un padre le dice a su hijo, bueno, si tú gritas vas a tener una consecuencia. ¿Qué puede exigir el niño en ese contexto? Que no se le grite a él. Y el padre tenía que tener una consecuencia. Me he reído con un padre que estamos atendiendo que tiene 5 hijos, en que él solía gritar y entonces se puso a hacer un contrato con una de sus hijas, la mayorcita, y le dice, está bien, papá. Y cuando tú grites, ¿qué va a pasar contigo? Y el padre se quedó mudo porque él, claro, le estaba pidiendo a su hija. Y claro, tú pides, tienes que exponerte a que te pidan también, porque todo contrato exige deberes y derechos. Y bueno, el padre dice, bueno, si yo grito, entonces me voy a quedar sin jugar paddle. Muy bien, dice la hija, es justo. Y así lo pactaron. Y le pregunté en broma, ¿y cómo te está yendo? Sí, ya me he dejado de ir 2 veces al paddle. Y está bien, le digo yo, está bien. Porque de alguna forma no le puedes pedir a tu hijo algo que tú no estés dispuesto a hacer. ¿Qué vas a hacer? Con cada hijo, si tienes más de uno, harás un pacto distinto. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Lo que le cuesta a uno no le cuesta a otro y así sucesivamente. Un padre hace un tiempo atrás me decía, pero yo la tengo difícil porque tengo dos parejas de gemelos. Bueno, tienes 4 hijos, pero son gemelos, no importa. Aunque sean mellizos, gemelos, aunque sean muy parecidos entre ellos, siguen siendo individuos. Así que harás un contrato uno por uno. Ahora, lo recomendable es que cuando van a hacer un contrato con los hijos, padre y madre estén presentes, cuando sea posible. Con los que educan solos, porque no está la mamá o no está el papá, la tienen difícil. Los que educan no siendo padres, es decir, abuelos que se hacen cargo de hijos, tíos,
o familiares que se han hecho cargo de hijos, que seguramente en la audiencia habrá más de alguno, vale el mismo, porque al final estás criando, por lo tanto, el mismo proceso va a valer. Aquí el principio es educar sin golpear, sin gritar, sin maltratar. Entonces el contrato es un medio. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer la siguiente pregunta. Hijo, las reglas de esta casa son tales. Cada hogar va a elegir sus propias reglas. Las reglas tienen que ser pocas, no muchas. Son tales reglas. ¿Qué va a ocurrir si tú transgredes esta regla? Entonces le vas a preguntar a tu hijo o a tu hija. Siempre va a ocurrir que los niños van a intentar negociar la consecuencia. Y negociarlo, entonces tú puedes decirle, no, perdóname, pero si tú rompes un objeto que es valioso para esta familia, después de haber sido advertido que no utilices ese objeto, entonces, perdóname, esa consecuencia es muy, muy fácil. Necesitas otra que sea equivalente a lo que estás haciendo. Y vas a negociar. A veces te encuentras con niños que se ponen consecuencias muchísimo más graves de lo que es la ofensa. Así que ahí le dirás, no, eso es muy drástico. Busquemos algo que sea menos. Ahora, ¿por qué tiene que ser con cada uno? Individual. Porque cada niño responde diferente. La sensibilidad de cada niño es distinta. Las actitudes son distintas, la personalidad y el carácter de cada niño también es distinto, por lo tanto tiene que ser hecho de manera individual. Luego, ¿qué van a hacer con el contrato? Que parezca absurdo. Van a firmarlo. Tú como padre, la madre va a firmar y el niño va a firmar su parte. Y si no sabe escribir, que haga una rayita para que el niño entienda que también ha participado. Y lo pondrán en un lugar visible para la familia. Todo el mundo sabrá que tienen consecuencias diferentes cada uno. Pero el papá y la mamá va a hacer también un contrato. Porque no es justo que tú le pidas a tus hijos algo que tú no estés dispuesto a cumplir. No es justo, no corresponde. El otro día nos reíamos en casa porque pusimos un contrato para mantener limpia la cocina, que es el lugar común de la familia. Entonces mi esposa me decía, bueno, y si tú no cumples, ¿qué vas a hacer? Entonces yo puse mi consecuencia, mi esposa puso la suya y así sucesivamente. Porque somos adultos y pusimos con nuestro yerno, nuestra hija, viven en casas distintas, pero compartimos, hacemos la comida juntos. Porque vivimos muy cerca, entonces compartimos ese ambiente común para nosotros. Los adultos también tienen consecuencias. Y cuando tú, como adulto, asumes una consecuencia, entonces le estás dando una lección de vida a tu hijo. Me voy a quedar sin postre el día sábado, por ejemplo. No sé cómo será en sus casas, pero en nuestra casa el día sábado los postres son especiales. Entonces, alguna vez yo me puse esa consecuencia. Me quedo sin postre porque no hice lo que tenía que hacer. Y así sucesivamente, inventen lo que sea, pero el adulto también tiene que hacer su propio contrato y ponerlo en un lugar visible. Que si llego a gritarle a alguno de mis hijos, ¿cuál va a ser la consecuencia? No cumplo con alguna responsabilidad con la cual me comprometí en la familia, no lo hice, ¿cuál va a ser la consecuencia? Cada persona tiene que tener una responsabilidad en su casa y que la basura no sale sola, las piezas no se limpian solas, las cosas hay que ordenarlas y así sucesivamente. Si tú, adulto, haces un contrato donde solamente tus hijos tienen consecuencias y tú no tienes ninguna, no va a servir para nada. Eso es injusto. Eso el niño lo va a leer como una imposición y no va a servir. Definitivamente no va a servir. Yo he hecho esta actividad con adultos que tienen hijos adolescentes. También funciona. Es más difícil porque si no pusiste reglas antes y no hiciste contratos antes, va a ser difícil, pero no imposible. Donde tus adolescentes también. Los adolescentes son niños. Niños crecidos, niños grandes, niños en cuerpo de adulto, pero al final de cuentas niños, y ellos también pueden aprender. Lo importante aquí es transmitir un concepto. Todo lo que haces tiene una consecuencia.
También el contrato debería incluir acciones positivas. ¿Qué pasa si tú cumples todo? Entonces, un resultado positivo. Porque, ahora, tengan cuidado con los regalos, los obsequios. A veces en el programa Escuela para Padres enseñamos que a veces cuando le pagamos a nuestro hijo para hacer algo que es un deber, le estamos dando una pésima lección. Así que no se trata de eso. Una actividad positiva sería, por ejemplo, te eximes de tal responsabilidad siempre porque has cumplido el contrato a cabalidad durante un mes, por ejemplo. Ahora, también esta cuestión tiene que ver con hábitos. Cuando los contratos son repetidos y las personas van realizando las acciones, tú vas a observar que los niños van a mecanizarse y lo van a hacer de manera normal. No necesitarás estarles recordando, por ejemplo, que tienen que ordenar su pieza o que tienen que hacerse responsables de los espacios comunes. ¿Por qué los espacios comunes tiene que limpiarlos solo una persona? No, eso tiene que ser de todos, porque son, como lo dice la palabra, espacios comunes. Un día le toca a uno, otro día le toca a otro y así sucesivamente. No puedes tener un baño para cada uno de la familia. El baño es un espacio común, por lo tanto, cada uno tiene que responsabilizarse y así sucesivamente. Pero en un compromiso donde cada uno hace su parte. Los contratos contienen deberes y derechos. Tú no puedes gritar. El derecho que tengo es que no me griten. Tú no debes ser desordenado. El derecho que me compete es que cuando vaya a un espacio común también esté ordenado y así sucesivamente. Cuando aprendemos, tanto los adolescentes, los niños, los púberes aprenden, los adultos viven en un ambiente de paz y un niño se desarrolla en un ambiente de paz. No necesitas discutir, basta con que le recuerdes el contrato, lo observas y así vas a tener un niño con un desarrollo